Vean qué belleza de chalequito. Yo digo belleza porque a mí me encanta el crochet, vea. El tono de la chalina, ¿recuerdan? Tono oro precioso. Ya van a ver qué facilidad para hacerlo. 200 gramos talla mediana, 50 gramos más por tallas mayores o lo contrario, aunque les va a sobrar para tallas menores. Ya van a ver qué técnica más interesante para tejer este chalequito. Sí, a mí me encanta. Lo comenzamos por hacer una cenefa a la vuelta de nuestra cadera, luego tejemos hacia arriba el alto necesario, después hacemos las manguitas más pequeñitas, añadimos las mangas o cosemos y listo. Vean qué belleza como queda ese chalequito. Compartirlo. Muchísimas gracias también y saludos para usted que está en este momento mirando este video. Muchas gracias por su apoyo. Como siempre, a las que están ahí y a las que son nuevas, bienvenidas y a ver si le conquisto y se suscribe a este canal que cada jueves está compartiendo algo distinto. Vean qué belleza de puntada. Ustedes van a opinar con un comentario y comenzamos. Vean qué alegría de colores. Vean qué alegría, qué belleza de colores. Bambú, algodón. Pueden utilizar también marcas como Sinfonía, Fiesta, Cristal. El hilo yo diría que de su preferencia. Ahora, si tiene un hilito un poquito sequito, como este, me gusta, este hilo tiende a estirar un poquito y el brillo no es igual, la caída no es igual, pero lo pueden hacer. Sí, lo haría mucho más rápido. El mismo patrón que tenemos con ganchito del 3.75, este de 5, quedaría para una talla grande con este hilo del 5. ¿Qué? Este tendría una tallita mediana que está un poquito más delgado, pero igual. Y es un hilito muy bonito, si lo conocen. Por cierto, esta es alguna de ustedes las seguidoras porque todavía no he sacado los papelitos para saber quién se ganó la bolsita de estos hilitos y las cositas que les ofrecí. Bueno, para esta talla, igual comprarían 2 madejas, para talla chica 3. Yo les recomendaría 3 madejas. Talla chica sobraría material, mediana sobraría un poco menos y talla grande estaría bien 3 madejas porque es una puntada bastante económica. Estaría bien 3 madejitas. Yo lo he hecho en bambú. Tiene un acabado precioso, muy bonito. Vea qué colores más bonitos. Estos vienen en paquetitos de 3. Estos de Cobo, de Leon Brand, lo venden en Amazon. Entran en Amazon y pueden ver opciones y colores como los gustos. Vean qué belleza. Estos están muy de moda, este tono preciosísimo. A veces tienen hasta ofertas. Si compran, les regalan la bolsita o ganchitos. Muy bien. Entonces, ganchitos. Yo utilizo esto para iniciar la cadena del 4 y continúo con es para que me quede la cadena más holgada, ya lo vamos a ver, y uno del 3.5 para continuar lo demás del tejido. Muy bien. Esta blusita, yo le llamaría blusita, es una blusita caladita, o le pueden llamar chalequito porque va encima. Es una delicia. Las manguitas las hacemos a la medida, misma puntada que hacemos en la parte de abajo. Quiero que vean qué belleza de puntada. Vean qué belleza de puntadita. Y es que vean la caída del bambú. Ay, es que bueno, yo diría que no hay comparación. Es que ni siquiera deja ver la puntada. Mira, vamos a ver. Vean qué puntada más preciosa. Esta la hacemos primero de esta manera. Luego tejemos hacia arriba. Bueno, tallas mayores, un motivo más completo, uno más, o si lo quieren holgadito. Les recomiendo que si ustedes de busto, contorno de busto mayor que la cadera, que lo hagamos al contorno de busto. Luego tejemos hacia arriba. Si usted ve que es mayor la cadera que el busto, entonces la cadera. ¿Por qué? Para que después tengamos comodidad en la parte del busto para cerrar con botoncito. Vean qué puntada. Este es un punto de cadena. Es un punto de cadena, chiquillos. ¿Ven? Es un punto de cadena. Esto es punto de cadena y punto bajo. Esto es todo. El que lleva más trabajito es este, pero va a ser facilísimo. El de arriba, ni se diga. Económico, rápido, delicado
esta primavera, verano y en realidad para todas las épocas si vamos a algo que es una actividad que tenemos que ir bajo techo. Qué belleza, qué belleza. Así que con esto, mis amores, espero conquistarles más y más. Comenzamos este hermoso chalequito. Muy bien, primero que todo vamos a respirar y comenzar a ver esta belleza. Les envío una rosa, ¿ve? Qué lindo. ¿Quién no les gusta una rosita, ve? Me hicieron un ramo de rosas de plástico preciosa. Saludos y mucho cariño para mi tía que me la hizo. Bueno, me hizo un ramo y yo voy a utilizar una para el canal. ¿Cuántos motivos completos, digamos, desde aquí hasta acá, vamos a hacer? Bueno, en mi caso, 10. 1, 2, 3, 10. Igual a 90 centímetros. Pero esto es según nuestra, casi como que contorno de la cadera, casi como el ombliguillo en esta parte y acá la cadera que cede bastante. Bueno, entonces vamos a hacer 10 de estos. Para ello vamos a tener que comenzar, ¿verdad? Así que ya estoy a punto de comenzar hacia arriba la parte de la blusa. Muy bien, vamos a utilizar este otro hilito que es muy bonito, color rosa, que está muy de moda, porque tengo la otra madejita que la voy a utilizar para la parte de arriba en hilo tono oro y voy a hacer las cadenitas con un hilo, con un ganchillo, disculpen, del 4. Después lo bajo un poquito, solo para que mis cadenas me queden grandecitas, más relajadas. Vamos a dejar un poquitito aquí. Vamos a ver si se alcanza a ver aquí. Bien. A veces las luces no están así como que tan claritas. Vamos a ver. Creo que ahí está bien. Vamos a hacer aquí cadenitas. ¿Cuántas cadenitas? Para la parte de abajo, 16. Podemos dejar una más. ¿Por qué? Porque si nos sobra, está bien, podemos soltarla después. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo 16 cadenas. Vamos a medirlo para que tengan ahí idea de cuánto es 16 cadenas. El ancho, 10 centímetros. ¿Ok? Bueno, voy a hacer una cadena más para no dejarlo tan en el borde. Vamos a hacer 17. ¿Está bien? Ahora ponemos la uña y hacemos 1, 2, 3 cadenitas. Y en donde pusimos la uña, aquí, vamos a hacer, me disculpo porque solamente eran las cadenas con ese ganchito mayor. Ahora tengo uno de 3.75 para que me deje más relajada la cadena. ¿Ven? Y aquí rellenamos con 12 puntos altos más la cadena serían 13. Aquí tenemos el punto número 13 para asegurarnos, contando el punto de cadena, 3, 6, 9, 12, 13 puntos. 13. Y vean qué bonito. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Pasamos el hilo y ahora buscamos el punto número 4. 1, 2, 3 en el 4. Este lo dejé ajustadito aquí, que es la cadena que hice de más, porque quiero que me quede mayor asegurado por ser un hilo tan sedoso. Hacemos un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y volvemos en el mismo punto y hacemos el segundo. 1, 2, 3. El tercero. 1, 2, 3 y el cuarto. 4 puntos altos. Sí, así. ¿Ven?
Qué bonito. Ahora hacemos una cadena, volteamos el tejido y entramos en el primer espacio y hacemos, pongan atención, un punto bajo, pasamos el hilo, un punto medio, lazamos el hilo, un punto alto y ahora lazamos doble vez y un punto doble. Es para hacer un pico. Y ahora volvemos a bajar con un punto alto, un punto medio y un punto bajo. ¿Ven? Ahora vamos del otro lado y repetimos lo mismo. Punto bajo, medio, alto, doble y volvemos a bajar de nuevo. Y uno bajo. Vamos al tercero y repetimos lo mismo. Pequeño, medio, alto y doble alto. Bajamos con un alto, medio y un bajo. No pasamos del otro lado, simplemente hacemos esto. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí siempre, para que recuerden, van a ser 5 cadenas excepto una vez, cuando volvemos a empezar el motivo completo. ¿Ok? Ahora buscamos la cadenita de acá para atrás, número 3. 1, 2, en la tercera vamos a dejar 3 puntos de fuera. 1, 2, 3 y ahora rellenamos punto a punto. En cada vuelta o hilera vamos a agregar 3 puntos de regreso. Muy bien, aquí rellenamos el último punto alto. Aquí rellenamos el último punto alto. Y no olviden que el punto de cadena es un punto, pues tenemos que rellenarlo también aquí para que nos quede parejitos. Ahora no tenemos 13 puntos, tenemos 16 puntos. ¿Los pueden contar? 16. ¿Sí? Muy bien. 1, 2, 3 cadenitas y nunca utilizamos este punto de acá, que se parece como sí, pero serían aumentos, a menos que sea necesario según el modelo que usted esté creando. Y ahora vamos para atrás rellenando puntito a puntito los 16 puntos más 3 que volvemos a salir por la cadena que hicimos anteriormente. Ahí. Entonces nos quedarían 19 puntos. Aquí llegamos al último punto. Estamos en la tercera hilera. ¿Ven? Todo relleno. Llegamos al último punto, más esta cadena casi siempre nos va a quedar aquí como que no se ve, pero sí, sí hay que tomarla en cuenta, sí hay que tomarla en cuenta. 1, 2, 3. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 5 cadenas, lazamos el hilo y ahora buscamos la del centro, esta, y el punto más alto. ¿Ok? Y hacemos un punto
alto. 1, 2, 3. ¿Vieron qué lindo? Ya lo van agarrando, ¿verdad? Vean qué belleza de rapidez. Este modelo me tenía, como dicen, muy incómoda. Ese día lo quería hacer. Tenemos aquí 4 puntos y volvemos a repetir. Una cadenita, volteamos y hacemos otra vez. Punto bajo, medio, punto alto, doble, bajamos con punto alto, medio y bajo. Vamos del otro lado y repetimos lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacerlo un poquito más rápido. Aquí terminamos con un punto bajo y otra vez volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos el hilo y buscamos el puntito número 3. 1, 2, el tercero. Como les quede más fácil. Me gusta como que enderezar la cadenita y utilizar allá dos hilitos. Siento que estoy tejiendo nada porque este hilo es tan sedoso y liviano. Estoy acostumbrada a tejer con hilo pesado. Muy bien, volvemos aquí a rellenar y dejar 3 puntos más. Ya tenemos 2 florcitas. Voy y me regreso, que volvemos a rellenar aquí de nuevo y montamos la florcita número 3. Ya, nos vemos aquí para la florcita número 3 en un momentito. Muy bien, ya fui y me volví a regresar y rellenar aquí de nuevo. Siempre se va a rellenar aquí, siempre. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tengo 2 puntos de fuera, aquí está el tercero. 3 puntos siempre después del límite. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y volvemos a cargado. Volvemos a buscar el punto más alto, que sería el doble, y volvemos a repetir lo mismo. Esta sería la última. Aquí tenemos los 4, una cadenita, damos la vuelta y volvemos a repetir lo mismo. Lo mismo. Quiero saber si usted es nueva en el crochet y cómo siente esta explicación, la rapidez del video, luces, todo eso me gusta que me digan para corregir y llevar un mejor contenido cada vez mejor y mejor. ¿Ok? Bueno, así vamos a repetirlo y vuelvo a hacer aquí los 3 puntos que ahora esta vez los rellenamos y llegamos hasta aquí y nos quedarían 28 puntos. 28 puntos en esta parte. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya terminamos aquí la tercera de florcitas. 1, 2 y la tercera. Y ya se termina el motivo completo. Vamos a iniciar de nuevo de cero, como si estuviésemos casi de cero, casi, ¿verdad? Porque no estamos en cadenas. El punto de cadena no lo olvidemos, por favor, porque se cambiaría menor la puntada, ¿verdad? O si hacemos aquí, pues sería aumentos. Entonces aquí vamos a hacer ahora de nuevo 13 puntos. 13. Vamos a hacer aquí, tenemos 3. Aquí tenemos el punto número 13 y vean qué bonito. Vamos a hacer, es la única que cambia la cantidad de cadenas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Es la única que va a tener 7, que es la primera. Y ahora vamos a buscar la dirección así. Vamos a comenzar en esta. 1, 2, en 1, 2, o sea, 3 menos. Vamos a comenzar aquí en la dirección de la segunda, para que recuerden. O 3 puntos menos simplemente. Y aquí hacemos 1, 2, 3. Vamos al mismo punto. 1, 2, 3. Mismo punto. 1, 2, 3. Mismo. ¿Eh? ¡Ay, qué belleza! Una cadenita y comenzamos, como siempre yo digo, la misma canción. Misma canción con las florcitas. ¿Eh? Ay, es que me tiene enamorada esta puntada, está preciosa. Ya me la imagino en una falda, en la parte de la cenefa abajo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Pero la haría yo en una sola pieza, chicos y chicas, en una sola pieza. Muy bien, aquí estamos volviendo de nuevo a hacer esta. Y vamos a volver a rellenar 3 antes. La misma, se va a repetir lo mismo. Estamos, digamos, ya repitiendo esta parte que ya lo vimos. ¿Eh? La primera, digamos que es esta, pues esta no la hemos visto. Pero sí, esta ya la vimos que sería esta. Se repite después esta, que sería la tercera. Y volvemos a buscar dirección 13 de nuevo. O sea, esta dirección, no importa si tenemos aquí nada más 3 puntos. O 200 si quieren hacer un vestido. Pues, ¿ven? Bueno, qué belleza. Qué belleza. Es que yo quiero que ustedes me hagan un comentario diciendo qué les parece este jardín. Es un jardín que vamos a tener en el borde de una falda, un vestido. En este caso, pues una blusa. ¿Eh? Bueno, así vamos. Entonces pasamos del otro lado. Rinde muchísimo y es una belleza. Este color de verdad que me tiene bien relajadita. Está bien bonito este color, muy suave. Bien, aquí y otra vez 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos ahora otra vez al menos 3. 1, 2. En el tercero me gusta por este lado para que se enderece la cadenita. Volvemos a repetir lo mismo. Ven, así. 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a repetir que ya estamos otra vez en la misma canción. Vamos hasta aquí, no aquí, hasta aquí y otra vez esto, una y otra vez hasta tener, en mi caso, 10 repeticiones, 10, un montón. Y al final lo dejo con una, a ver, aquí no estamos en el final, estamos en el inicio. Vamos a ver. Aquí estoy, como lo que estoy haciendo ahora. ¿Ven? Ya me estoy regresando. Aquí en la última hice 10, me corrijo, 10 completos de motivos y uno pequeñito, uno. ¿Por qué? ¿Por qué uno? Ya lo van a ver. Porque quiero que me tope florcita corta con florcita corta. Para no dejar esta tan larga y esta más corta. Simplemente por ese detalle. Simplemente por eso. Solamente una vez, una florcita es la que va a quedar solita. Y aquí vamos a hacer algo súper fácil. Aquí terminamos. Vamos a hacer luz. Terminamos este punto.
y el punto de cadena también, que no se olvide. Es precioso este tono, es precioso. Y aquí vamos a hacer otra puntada. ¿Ven? Vamos a ver cuántas cadenitas tenemos que hacer. Ya les indico un momentito. 7 cadenas, 7 cadenas. Vamos a hacer de una vez desde aquí. Bueno, aquí voy a hacer una, disculpen, y un punto bajo para dejar una basecita pequeña, un punto bajo. Pero ahora 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya no vamos a seguir tejiendo más. Vamos a voltear y vamos a tejer hacia arriba. Ya vamos a comenzar la blusa. Esto es solamente parte de la cenefa abajo. Ok, y vamos a movernos esta hilera de punto alto, esta hilera de punto alto, o sea, 2 hileras de punto alto, y vamos aquí en este punto y vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. 1, 2, vamos aquí. Esos son los arquitos que nos están quedando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Lo ven? Estos arquitos. Vamos a hacer una blusita o chalequito de cadenas prácticamente hacia arriba. Hacia arriba, ¿ok? Va a ser facilísimo. La segunda se vuelve a repetir. 7 cadenas. La tercera se vuelve a repetir. 7 cadenas. Ustedes me van a decir si no he inventado algo fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Esto se compone de pares. 6 hileras, 6 hileras. Y aquí he dejado una, lo que queda impar. ¿Ven? A todos les va a quedar lo mismo. Ahora, si usted dice, no, yo no quiero dejarla impares, yo quiero dejarla todas igual, que bueno, pues lo hace terminando esta parte aquí. Pero yo quiero dejar esta florcita, como les indiqué antes, para que se aproxime a la otra del otro lado. Entonces me ha quedado impares. Y esto lo vamos a sufrir aquí al final con 1. ¿Ven? Aquí tendría que poner este punto de 7 cadenas, pero vamos a hacerlo más adelante. ¿Por qué? Porque me ha quedado impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y no importa, vamos hasta el final. Vamos hasta el final aquí en el puntito de cadena, tratando de tomar doble. Ahí hacemos un punto bajo. Ahora una cadenita. Me ha quedado ese nudito ahí que en el borde lo vamos a tapar este nudito, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y vamos hasta aquí. En el punto bajo volvemos a poner un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el punto bajo, de nuevo, punto bajo. Eso lo vamos a repetir por 3 veces. Aquí tenemos 2 y una más. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Y volvemos otra vez. Esto es. Y la tercera también. Vamos a limpiar esto aquí en un momentito, que no me gustan estas mechitas. Se reventó el hilo seguro un poquitín ahí y quedó esa mechita ahí que no me gustan. A veces lo que hago es volver a cortar el hilo, volver a añadir, que no me quede esto ahí. Bueno, entonces así vamos hasta el final, que nos volvemos a regresar en la tercera haciendo lo mismo. La número 4 es la que abraza a todos. La número 4 es distinto y va a abrazar a todas. 6. Aquí tenemos la número 7 y la última, punto bajo. Una cadenita, como para, lo hacen así, bueno, una cadenita,
un punto bajo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de nuevo y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 veces. Esto va a ser siempre 3 veces. 1, 2, 6 y 7 cadenas. Aquí estamos en la última parte. Punto bajo, donde me había quedado el nudillo aquí. Punto bajo. Como allá pide 2 puntos, pues aquí vamos a tener que poner 2 puntos también. Bueno, ahora 1, 2, 3. Vamos a dejarlo así para que recuerden. 3 cadenas y ahora 1, 2 cadenitas. Para dejar este aquí de 5 cadenas. Venimos aquí al centro y hacemos aquí un punto bajo alargado, no tan apretado. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y vamos al siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Así. Esa es la forma como vamos a ir. Aquí estamos por el revés. Este sería el derecho del tejido. Esas son las jefes del derecho. Las florcitas que no nos quieren del revés, sino del derecho. Bueno, entonces esto es de lo que se trata. 1, 2, 3, 4, 5. Este punto. Entonces aquí terminamos con un punto bajo y aquí 1, 2 cadenitas. Pasamos el hilo y venimos hasta aquí. Al punto bajo y hacemos aquí, o los puntos bajos, hacemos un punto alto. ¿Ven? Ahora vamos a tener que hacer 6 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a hacer 3 y voltear como para recordar. Me gusta así. 3, 1, 2, 3 de nuevo. Y en este vamos a hacer un punto bajo. Los hilos sedosos son así. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta vez sí, 7. Y vamos al siguiente punto bajo. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es. ¿Ven? Ahora estamos haciendo como la primera, pero aquí, en los lacitos. Pero en la primera aquí con 6 cadenas. Eso es lo que pide por ser como que la mitad, como cortito aquí. ¿Ven? Entonces están haciendo aquí como 3 de punto alto más 3. Haciendo la mitad de un arquito. ¿Ven? Bueno, vamos hasta el final así entonces con arquitos de 7 y volvemos a regresar. Bueno, no, nos vemos al final que tengo que hacer 3 cadenas y un punto alto. Ya nos vemos. Muy bien, aquí tenemos el de 7 puntos, un punto bajo y 1, 2, 3. Aquí en esta que va cortito siempre va a tener 3 cadenas. Pero ahora vamos a tener un punto alto para dar altura esta vez. Así que ahora una cadenita, volteamos el tejido y volvemos aquí, hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Vamos aquí. Este está quedando medio de estos. Ahora 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
De nuevo, volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. ¿Ven? Bueno, aquí tengo dos. Este no se cuenta. Este es el que hicimos este trabajo. En que, aunque yo, si hubiese diseñado esta puntada, agarraría este. Pero no, solamente tenemos dos. Tenemos que hacer una más, igualmente de 7. Y a los finales, 3 puntos. Bueno, aquí tenemos 7 cadenitas. Punto bajo. Disculpen. Punto bajo. 1, 2, 3. Buscamos la tercera, 1, 2, en la tercera hacemos un punto bajo. Si se deja, vamos a ver. Los hilos sedosos tienen su cosita, porque tienen muchas hebras sueltitas. Ok, ahí tenemos 1, 2 en el tercero. Ahora una cadenita, punto bajo, y volvemos a repetir otra vez 1, 2, 3 en este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esta es la última, de nuevo, que vamos haciendo otra vez lo mismo. Y ya vengo con lacitos, me regreso con lacitos de nuevo con esta. Ya volvemos a comenzar esta de nuevo, que va como intercambiada. Una en el borde, que termina medio, una completa, una en el borde, una completa. Muy bien, llegamos aquí al final, igualmente 1, 2, 3 y hacemos aquí un punto bajo o 2 porque allá hacemos una cadena. Bien, bueno, como lo quieran, esta verdad que de verdad, bueno, lo está pidiendo así al inicio y no sé por qué un punto bajo al final. Aquí vamos a regresarnos así. Una cadenita, nos regresamos y hacemos un punto bajo en el punto bajo. Y aquí va a tener que saltarse desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y vamos aquí. No agarremos este. Yo lo agarraría, pero bueno, son tres vueltas, 3 hileras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Me estoy confundiendo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a repetir lo mismo. Venimos aquí, así. 1, 2, 3, 4, 5. 3 hileras y así. Volvemos ya de nuevo a hacer este, pero en medio. Aquí queda este, que no hacemos nada, pasamos directo. Aquí terminamos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el final. 1, 2. Y ya volvemos a comenzar de nuevo la puntada. ¿Ven? Así que bueno, repetimos esta de nuevo, la primera. Vamos a ver, sí, volvemos a repetir la primera. Estoy perdida yo. Una cadenita, volteamos el tejido, vamos aquí, punto bajo y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Otra vez venimos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez aquí. Este siempre va a ser 7 cadenas, esta partecita, cuando iniciamos como desde la línea. Solo aquí, que es la mitad, serían 3. ¿Ok? Bueno, de eso se trata. Entonces ya estamos repitiendo esta aquí. 7 cadenas y después volvemos a quedar en la mitad porque tenemos que hacer el lacito aquí como este. ¿Ven? Bueno, espero me hayan comprendido y así vamos a crecer este tejido más y más y más. Muy bien,
Aquí estoy ya repitiendo esto. Los motivos completos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces igual a 20 centímetros. Un total hasta abajo 41 centímetros. 16 pulgadas, para que tengan una idea en pulgadas. Y vamos a hacerle las manguitas. Pensé hacerle tirantes sencillos, simples, pero vamos a aplicar esta misma puntadita, nada más que más pequeñita. Vamos a hacer menos cadenas, ¿ok? Así que bueno, ya aquí he dividido para sacar las manguitas esta parte. ¿Cómo? Muy bien. Todas vamos a quedar con la misma cantidad si estamos haciendo la misma talla. Sí, fácil. Pero las que están haciendo tallas menores o mayores, pues tienen que saber cómo calcular esas partes o simplemente ponen una blusa y listo, ¿verdad? Como hacen a veces, ponen una blusa y listo. Pero yo tengo lo que le llamo la división del 3. Vamos a ver si eliminamos algunas luces para que no me quede tan brillante. La división del 3. Vamos a ver si se puede ahí captar, porque está bien brillante esto. Bueno, yo tengo aquí 28 motivos, si los contamos así. 28. No contando este pequeñito, solamente estos piquitos aquí. 1, 2, 3, 4, 28. Entonces, tomamos la cantidad que tengamos, no importa. En mi caso, tengo 28 y lo divido en 3. Igual 9.3333. ¿Qué? Eso sería para la espalda. 9. Pero, como está abierto, dividimos, seguimos dividiendo, entonces volvemos a dividir en 2. ¿Sí? 4.66. Así. Entonces, ¿qué hice yo? Esto es sin importar la cantidad que tengamos de puntos. Sin contar esta partecita, vine y dije 1, 2, 3, 4 libres. Marco en el 5. En las mangas igualmente 1, 2, 3, 4 libres, porque las mangas es la misma cantidad que el frente por estar abierto. Normalmente nuestro pecho, lo que es el pecho, no contorno, sino el pecho, es la mitad. Se divide a la mitad, serían los brazos. Esta es una matemática que siempre sale muy bien. Vamos del otro lado y hacemos exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4 libres, marcamos en el 5. 1, 2, 3, 4 libres para el brazo y todo lo demás para la espalda. Nos quedarían en la espalda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El doble. ¿Ven? Entonces me sale bien ese número. O ponen una blusita y hacen las manguitas exactamente. Vea cómo se cambia con las luces, todo el color y todo. Bueno, exactamente como ustedes la desean. Pero esto lo vamos a dejar por ahora de lado porque las manguitas las vamos a hacer por separado para montarlo después. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer menos cadenitas para hacerlo más delgadito. 6, 7. Vamos a hacer 8 para que quede un poquito más. 8 cadenitas. ¿Ver? Es para que ustedes vean que también la puntada no tiene límites de cuánto quieran dejar en punto alto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces ahora aquí simplemente 1, 2, 3 y vamos donde tengo la uña y hacemos aquí punto alto. Esta vez vamos a rellenarlos todos los puntos. No todos, mentiras. 1, 2, 3, 4. Ya tengo 4 puntos que es lo que quiero dejar. Y ahora 1, 2, 3. En el 4 vamos a hacer, o si quiere dejan 5 puntitos. A ver, aquí hay 4. Está bien, 4 puntos está bien. Ya comenzamos en Ve. 1, 2, 3, 4 y 5. Casi se me chispotea. ¿Ven?
que no se les chispote mucho el chispotín, ¿verdad? Bueno, 1, 2, 3 y ya aquí lo comenzamos la puntadita, pero en mini. Mismo podemos aplicar, como les repito, para un vestido. No sé qué le pasa a pero está cortado en muchas partes este hilo. 3, no sé qué pasó. 4 y ahora repetimos de nuevo esto. Medio, bajo, medio, alto y aquí no sé qué está pasando con este hilo. A ver, ¿por qué me está haciendo esto? Un momentito, por favor. Eso lo limpio después, muy bien. Aquí hacemos un doble alto. Ya casi lo limpio, disculpen. Un punto alto, esperando que me quede por detrás. Un punto medio. Y un punto bajo. Vamos del otro lado y es que volvemos a repetir lo mismo. Muy bien, aquí terminamos esta de punto bajo. Igualmente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y ahora buscamos el 3. 1, 2 en el 3. Chicos, es el mismo, chicos y chicas. Es el mismo. Aquí todo aplica lo mismo, excepto que no hacemos los 13 puntos, sino que solo 4. Aquí rellenamos. Porque son manguitas que queden más coquetas, más chiquititas. Ahora, si lo quieren hacer más grande, pues allá ustedes. El punto de cadena que no se olvide. 1, 2, 3. Pequeñita, pequeñita. ¿Bien? Esto es. Muy lindo el tejido. Lo distrae muchísimo a uno. Muy, muy importante para la salud también. Para la mentecita. Y todo eso. Sí. A ver. Igualmente aplicamos aquí lo mismo. 3 puntos de fuera. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos cargados al punto mayor y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3. ¿Cuánto tenemos que crecer? Bueno, el bajo de tirante que usted quiera, como que el bajo de la sisa que usted desee. Eso también es a necesidad y gusto. Una cadenita, volteamos el tejido y así voy a continuar esta manguita, se podría decir, bueno, tirantes, con el mismo punto de abajo. Precioso. Precioso. Ahí vamos. Entonces ya casi les muestro cuánto largo vamos a hacer porque no tengo la otra. Pero este es lo que tenemos aquí como tirantito. Esta partecita es lo que tenemos que coser en las manguitas. Bueno, de este lado para que sea el frente. De este lado en las manguitas. Continuamos. Muy bien, un detalle en caso de que uno a veces está distraído así, pero bueno, uno piensa que hay cosas que son obvias, pero tal vez no. Cuando volvemos a comenzar, aquí, cuando volvamos a comenzar de nuevo, ya aquí terminé las 3 florcitas, cuando volvemos a comenzar de nuevo, son 4 puntos, no 13, ¿verdad? Misma cantidad que aquí. 4 puntos, aquí 4 puntos, 7 cadenas y volvemos a hacer lo mismo. Solo vine para esta partecita porque estaba editando el video y pensé, eso es importante venir a decirlo. Así que bueno, continuamos entonces, era este detalle. Cuando comenzamos de nuevo, 4 puntos igual que el inicio. Muy bien, casi me pongo a llorar porque no me alcanzaba el material, pero al final sí. Bueno, entonces, llorar por vacilar, pero bueno, se pone uno como que tristillo, ¿verdad? Ok,
la puse con marquitas y me la puse y creo que la voy a mover un poquito más hacia acá para que me quede un poquito más grande la manga, un poquitín. Aquí tenemos este lacito 1, 2, 3, 4. Voy a coserlo en este centrito, como entre aquí y aquí. Estos 4 puntitos. Del otro lado me quedan 6, 7 puntos. Ya les explico. Bueno, comencé a tejer y tejer 1, 2, 3 motivos completos e igualmente dejé una florcita. Por más que quiero acomodar aquí, saltarme el punto, pues no me va. Así que aquí han quedado 7 puntos del otro lado. No importa, vamos a coserlo así. Así que bueno, de este lado me queda así, que sería el lado izquierdo. Florcita del frente, con las florcitas del frente de la parte de abajo. ¿Sí? Me queda el tejido hacia allá. Del otro lado me va a quedar lo contrario, porque le tengo que dar vuelta al tejido. Muy bien, así que vamos a coserlo con agujita lanera por este lado vamos a coserlo. Ya la tengo cargadilla con los hilillos que me regaló el fabricante, todos extraños, así cortados, pero bueno, vamos a sacarle provecho y no vamos a ponernos enojados por eso. 1, 2, 3, 4. Vamos a tejerlo aquí, a coserlo, disculpen, cadenita con cadenita. Vamos a ver, aquí tenemos el punto bajo, vamos a dejarlo en el medio. 1, sí, 1, 2, 3. Vamos a dejar 2 puntitos de cada lado porque son 4 puntos para coserlo mejor. Así que vamos a pasar el hilito, tratar de tomar 2 hebritas de este lado y el puntito de cadena aquí, el número 2. También 2 hebritas. Muy poquitín. Vamos a dejar un poquito para también irlo cosiendo en la misma hebra. Tomamos la otra parte y pasamos por la otra cadenita. Normalmente les coso con el mismo hilo del tejido, pero tengo que coser de los dos lados. Así que vamos a hacerlo así. Tenemos este lado y este lado. Me voy a volver a regresar para que me quede más asegurado, ya que el hilo es bien sedoso y tiene que quedar seguro. Ya tenemos el frente atrapadito con la manguita. Ahora la volteamos y nos queda del lado del frente. Todas esas hebritas las tengo que limpiar, por supuesto. Aquí tenemos que hacer un borde y hacer los ojales y todo esto. Ya venimos en un momento, ¿ok? Bueno, ahora tenemos que ir del otro lado. Ya tenemos este lado. Ahora tenemos que ir a la otra marquita, ¿sí? Entonces volteamos el tejido para estar seguros de que estamos de frente y todo eso. Y aquí tenemos este hilito que tenemos que terminarlo. Antes no les cambié el ganchito, pero tenía que cambiar el ganchito morado, ¿ok? Bueno, aquí vamos a cortar el hilo, pero con distancia para coserlo. Vamos a dejar una buena hebra para que nos quede con el mismo hilo, ya que el fabricante me provocó a cortar y cortar hebritas. Este era suficiente, pero lo vamos a dejar en la misma hebra para no hacer nudillo. Vamos a ir del otro lado y repetimos lo mismo de la manga del lado derecho. Ya venimos con el bordecito y todo eso en un momento. ¿Ok? Ahora vamos del otro lado, que sería en esta marquita. Mire que no quiero enredarme. ¿Ok? Vamos aquí entonces. Tiramos para que nos quede del revés. Este tiene más puntos, pero igual lo voy a dejar en el medio. Igual lo voy a dejar en el medio del lacito. Aquí tenemos el lacito
Aquí tenemos esta marquita, yo creo que es aquí que le pertenece. Este es aquí. De este lacito a este otro lacito. Ahí ustedes se acomodan porque ya tenemos que acomodarnos con el punto, ¿verdad? Atrapamos este lacito y comienzo igualmente a coserlo de este lado. Siempre los corto con una cierta distancia para terminar de rematarlos, ocultando todo eso. Bien, entonces ya nos ha quedado las manguitas, disculpen estas mechillas, del lado izquierdo. ¿Ven? Aquí tenemos esta manguita. Bueno, que me queda un poquito apretada, deje un poco más, qué sé yo, 2 flores o 3 flores más, un motivo más o un poquito menos. Hay que acomodarnos, ¿verdad? Con el larguito de las mangas. Así que bueno, vamos a repetir la misma cantidad y ponerla del otro lado del mismo modo. Muy bien, vean qué bonito. Ya con la otra manguita se ve ya formado. Vamos a hacer un borde de punto bajo, sí, pero primero voy a hacer el borde y los ojales del lado derecho. Este es el lado derecho, ¿ven? Entonces vamos a hacer aquí, yo quedé en esta parte, entonces cerramos con el lacito, ¿verdad? Cuando cerramos con el lacito. Ok, vamos a hacer aquí punto bajo entonces, o punto alto, como quieran hacerlo. Vamos a hacer, para hacerlo más fácil, vamos a hacer punto alto. 1, 2, 3. Y en el medio del punto vamos a poner un punto. Este puntito que está aquí, que sería un punto bajo antes. Punto alto. En la peguita aquí, en esta parte, ahí vamos calculando. Y recuerden contar los puntos. Yo sé que si los llevamos a veces muy bien ordenados, pues estamos bien. Y si no, pues hay que contarlos, hay que contarlos. Muy bien, entonces así, punto alto, calculando espacios bonitos que no queden muy pegados ni muy separados. Bueno, ya aquí he tejido punto alto 1 a 1, bueno, 1 a 1 haciendo el borde y yo digo que 1 a 1, pues bueno, haciendo el borde. Aquí vamos a venir, vamos a hacer un punto alto, sí, y en este que comienza vamos a hacer un punto medio para bajar un poquito de nivel. Al siguiente lo vamos a hacer bajo y en el tercero un punto deslizado. Una cadenita, volteamos el tejido, no hacemos nada aquí. Vamos al siguiente y hacemos un punto. 2 y aquí ponemos el primer botón. 1, 2, 3 cadenitas, 1, 2 en el tercero, un punto bajo. Ahora avanzo 5 puntos, 1, 2, disculpen, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2 en el tercero, punto bajo y volvemos a avanzar 5 puntos. Si lo quieren más separado, está bien. Entonces vamos a probar aquí que nos pase el botoncito bien y estamos muy bien. ¿Ok? Bueno, entonces cada 5 puntos aquí tenemos 2, 3, aquí llegamos al último, 1, 2, 3 y aquí nos queda un pequeño bordecito muy pequeñito. Tenemos 4 y el puntito de cadena lo vamos a contar como 1, por supuesto, que nos quede cuadradito, una cadenita y ahora voy a bajar rellenando los puntos y vuelvo a subir en punto bajo. 1 y vamos a ir en punto bajo. Ya por naturaleza los iba a contar, pero es 1 a 1 todos. Llegamos al ojal que tenemos 3 puntos, ¿recuerdan? Pues 3 puntitos altos o bajos, 3 puntitos que quede igual y continuamos rellenando 1 a 1. Muy bien, ahora quedamos del frente. La última, o sea, bajamos punto bajo, ¿verdad? Aquí hice una cadenita y volví a regresar
no hice como que menor ni nada porque no, pues ya estaba bajando en el punto mínimo y volví a subir también en punto bajo y estoy aquí en la esquinita. Vean qué bonito que ya quedan los ojales limpiecitos, bonitos. Aquí vamos a hacer así, una cadenita, venimos en el mismo puntito de punto bajo para que nos quede una esquinita más bonita. Y ahora seguimos en puntito bajo. Vamos a ver aquí cómo me les va. Y este de punto alto lo vamos a hacer dos puntitos. Dos puntitos. No quiero que me estrese la esquina. Y aquí un punto. Y vean, en esta parte que tenemos, recuerdan, para hacer el lacito, que hacíamos 5 cadenas. 5 cadenas. Bueno, 5 cadenas y el punto de lacito. 5 cadenas eran así, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, sí. Pues vamos a hacer 5 puntos bajos. Aunque aquí en el inicio, sí, eran 5, 3, 4. Vamos a pinchar aquí en esta partecita, vamos a hacer 1. Aquí volvemos y hacemos 5. 1, 2, 3, 4. Parece que bien se ve 4, se ve bien con 4. Aquí hacemos un punto. Vamos del otro lado y hacemos igual. 1, 2. Bueno, aquí le llego a la esquina ya donde había hecho el cosido. Y tenemos igual los 4 puntos. Y ahora llegamos aquí en donde está el cosido. Y vamos a meter el ganchito para ya unir en punto bajo. Por eso los puntos, los bordes son importantes para que queden bien. Aquí tenemos un punto alto. Vamos a hacer 2 puntos. Quede bien bonito. Vamos a hacer un puntito aquí. Y en el punto alto 2 puntos. Y en la peguita un punto. 2 puntos. Y en la peguita un punto. Y así me voy a ir hasta el otro lado, que nos vemos en un momento para el lado donde van los botones. Bueno, como les dije, ¿verdad? Aquí vamos en puntito bajo, damos la vueltita a las manguitas, pasamos por la espalda, pasamos por la otra manguita y estoy del otro lado, ya para hacer el borde en donde van los botones y vamos a hacerlo igual que el otro lado, igual. Entonces aquí hago 4 puntos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y el quinto vamos a hacerlo, número 5, vamos a hacerlo fijo, fijo, 1, 2, 3 y vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado, punto alto para que se vea similar si se dejan ver, ¿verdad? También los botones, pero vamos a hacer lo mismo, pero con el cuidado de contarlos. Yo les pongo en pantalla cuántos puntos debemos de hacer aquí, ya que no los he contado. 43 puntos, 43 puntos de cada lado para que tengan una idea de cuántos puntos es en punto alto. Aquí, primer punto igual que el otro lado, vamos a bajar el punto medio alto, punto bajo, y deslizado. Ya teníamos práctica con este de todas maneras, ¿verdad? Una cadenita y ahora me regreso en punto bajo, 1 a 1. Vamos a hacer 3. Voy, regreso y vuelvo a subir. Es para que quede igual que el otro lado. O si le quieren le hacen más. Esta es la parte donde van los botones pegados. ¿Ven? Bueno, vamos así. Bueno, aquí ya he terminado con la tarea. 1 de punto alto y 3 de punto bajo. 3 de punto bajo. Pero tengo esto de hilo. Muy poquitín. Y no quiero cortarlo aquí. Ya cuando me queda muy poquito así, yo se lo regalo al colibrí. Se los pongo a la par de las flores y ellos se los llevan para hacer niditos. Pero ya un poquito así, pues no. Entonces vamos a hacer una cadenita y me voy a volver a regresar en punto bajo. Entonces va a quedar una más que del otro lado. Esto no importa porque va debajo. Este es el lado donde van los botones. 1, 2. Vamos a meter el hilo
en la prenda. Aquí ha sobrado un poquitito. Este poquitín. Y 3, que más bien debería ser el 1, estamos quedando del lado del frente. Y el hilo prefiero cortarlo aquí que aquí. Punto deslizado, punto de cierre. Cortamos. Siempre reviso la cámara porque a veces no estoy grabando. Entonces aquí sí, ya ocultar el hilo que sea por el lado revés. Que sea por detrás. Y estamos listos para limpiar y poner aquí los botoncitos, que serían 6. Y del otro lado, que se vea de la misma medida. De un lado que el otro. Por eso es importante contar los puntos para que se vean iguales. ¿Bien? Que se vea la misma cantidad. Bueno, voy a poner los botones que me ha quedado suficiente. 5, 6, 7. En el 8 sería el central. En el 8. Igual del otro lado. O si quieren con centímetros también. Bueno, ya casi ocultamos ese hilito ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 8 tenemos que buscar el lado del frente. Aquí ponemos el botoncito. Y lo asegura, esta aguja no me sirve, pero bueno, voy a tener que buscar una aguja del tamaño que es y poner, poner los botones. Los ponemos, cerramos por este lado, sacamos por este lado los hilos y hacemos nudillo por este lado. Bueno, muy bien. ¿Cómo me les fue con esta belleza? ¿Qué dicen ustedes de esta puntada? Si me lo van a hacer en una falda, o sea que le agregan allá hasta su sisa. Yo hice una falda roja, si la quieren ver, cómo hacer la pretina y después tejer en punto alto hacia abajo y al final le queda esta puntada en el borde. ¿Eh? O si ustedes quieren que yo se los comparta, se los hago en una faldita con todo gusto. ¿Ven qué belleza? Incluso como una cenefa en la parte de una blusa campesina preciosísima nos quedaría. Lindísimo. ¿Ven? Bueno, ay, yo creo que esta es la más bella que he sacado en este año. Bueno, estoy enamorada. Eso me dijo mi marido cuando me vio con esta blusa. Qué linda esa blusa. Yo digo, uy, ven, esos ojitos se pusieron ahí todos brillantes. Esa blusita me encanta y así piropeada pues me la voy a poner más seguido. Ven qué bonito. ¿Mm? Preciosísimo. Saludos y ahí se las dejo modelando a ver qué tal les parece. Y nos vemos como siempre el próximo jueves con otro proyectito. Ahí cualquier cosa me hacen saber o me hacen alguna petición que con gusto les complaceré. Saludos y muchas bendiciones que nos vemos en el próximo video. Chao, chao. ¿Y vieron qué belleza? Para hacer un regalito está preciosísimo. Usted le mide la cadera a la persona y hace la cenefa a esa medida. Luego lo teje hacia arriba y ahí lo va midiendo poquito a poquito para que o le quita una blusita de tirantes y lo hace igualito para hacer un regalito secreto. Ven qué belleza. Materiales de su preferencia, como les dije al inicio, pero les recomiendo un material que tenga buena caída. Si tiene brillo, mucho mejor. Así que mis amores, les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta acá conmigo. Y si eres nueva, espero conquistarle como cada jueves, aunque estoy pensando en publicar también viernes. No estoy segura. Ahí ustedes me hacen saber qué día les queda mejor. Saludos y muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes que nos vemos como siempre en cada jueves. También saludos aquí a las del chat que están en este momento. Hasta el último momento se quedan ahí chateando y saludando a las demás. Bendiciones. Chao, chao.